Sanamente es una coproducción de CNN Chile con Fundaciones Rasmus y Grupo K. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Sanamente. Hoy vamos a hablar con mucha gente interesante porque estamos acostumbrados a eso. Vamos a hablar sobre la importancia de construir una relación sana primero con nosotros mismos y sobre cuál es el rol en este ámbito que tiene el autoconocimiento con la psicóloga Elizabeth Clapes. También conoceremos más sobre el trastorno obsesivo compulsivo, más conocido como TOC. Sabemos muy poco sobre esto, pero es tan importante poder identificar, por ejemplo, cómo lo podemos identificar a tiempo, y todo esto gracias a un investigador que dirige la principal iniciativa relacionada con este asunto llamada Latino, Eric Storch. Además estudia a la población latinoamericana con este trastorno, entonces tiene descripciones bastante particulares. Todo esto y tanto más en este capítulo nuevo de Sanamente que ahora comienza. El desarrollo del autoconocimiento y la expresión de los sentimientos es algo que habitualmente hacemos mejor las mujeres que los hombres. Esto en parte por la manera en que viene cableado nuestro propio cerebro, pero también por lo que la sociedad espera de nosotros. Se dice que las mujeres son más habladoras, es más correcto si una manifiesta su tristeza o su felicidad, pero eso no ha sido históricamente igual para los hombres y ha tenido sus consecuencias. En consecuencia, los hombres son los que menos consultan por su salud mental, son los que menos aprenden de ella y cómo gestionarla con otros, tienen menos niveles de autoconocimiento y también tienen tasas altas de suicidio. ¿Qué pasa con los hombres hoy en día? ¿Cómo pueden encontrar un mejor camino para salir de esa soledad y de esa falta de herramientas? Miranda Aspe nos cuenta en la siguiente nota. Si te pregunto por salud mental, ¿cuál es la primera palabra que se te viene a la mente? Bienestar, paz, mentalidad, felicidad. La salud mental se define como un estado de bienestar en el cual cada individuo desarrolla su potencial, permitiendo estar preparados para enfrentar situaciones difíciles y ayudar a establecer relaciones saludables con nuestro entorno. Para cuidarla, las emociones y mostrarse vulnerables son elementos importantes, acciones que históricamente han estado más ligadas a lo femenino. Sin embargo, personas como Dwayne Johnson La Roca, Tom Holland, Brian Cox e incluso el presidente Gabriel Boric han dado un paso, sumándose a la lista de hombres que han conversado y transparentado públicamente sus experiencias, emociones e incluso trastornos. No sabía qué era la salud mental, no sabía qué era la depresión, solo sabía que no quería estar ahí. Esta manera de relacionarse con las emociones tiene un impacto concreto. Según las cifras del séptimo termómetro de salud mental, solo 26,6% de los hombres encuestados asegura haber consultado con un profesional a lo largo de su vida, a diferencia del género femenino con 43,4%. Y las últimas cifras del MinSal apuntan a que la mortalidad por suicidio tiene una relación cercana de una mujer por cada 4 hombres. Los hombres durante el proceso de socialización tienen que cumplir ciertas normas e ideales que son distintas al caso de las mujeres. Una de ellas, por ejemplo, tiene que ver con que tienen que ser capaces de mostrar alto autocontrol, particularmente respecto a sus emociones, lo que le exige una gestión de las emociones que es muy restrictiva muchas veces, o también que el hecho de expresarlas puede ser interpretado como un signo de debilidad o debilidad del carácter en particular. Esta idea de que los hombres tienen que ser fuertes y que en algunos casos también, por ejemplo, en el mundo adulto se expresa como que tienen que ser proveedores y por lo tanto manifestar que sufren algún tipo de problema de salud mental o afectivo, puede ser interpretado como que no están ajustándose a estos roles esperados desde un punto de vista de estereotipos de género. Hoy día tenemos un proceso de cambio que ha sido lento y que es lo que uno puede llamar ambivalente, es decir, tenemos fenómenos que están siendo cuestionados, ¿cierto? Pero otros que se siguen reproduciendo. Por ejemplo, el fenómeno de las dificultades que tienen hombres de expresar afecto, ¿cierto? La separación muy marcada todavía entre el trabajo y la familia, ¿cierto? Como un ámbito de responsabilidad, ¿no? Entonces, claro, hay un cuestionamiento a la masculinidad tradicional, pero al mismo tiempo, y eso es fundamental, ¿cierto? Se siguen reproduciendo roles de género asociados muy claramente a los roles tradicionales, de qué es la masculinidad, de qué es lo que les corresponde a hombres, cuáles son las tareas de hombres, qué formas de afectividad pueden expresar hombres, qué tipo de preocupaciones. Repetir que los hombres no lloran o que son el género fuerte moldea cómo este grupo se comporta en sociedad y en especial en cómo se relaciona con sus propias emociones. Darle el espacio que corresponde a los sentimientos y a la comunicación de ellos no es un capricho,
Son asuntos que permean todos los aspectos de la vida. La salud mental es importante, así como, no sé, cuando te duele la cabeza, cuando te duele la guata, vaya al doctor porque no sé, te sientes mal físicamente, pero la salud mental a veces no le damos la importancia y también es algo que tenemos que tratarnos. Bueno, cuando yo era niño no había mucha preocupación en la salud mental. Es súper importante tener la mente sana. Siento que si no es lo más fundamental, es una de las cosas más importantes que uno tiene que tener. Tenía el pensamiento que solamente yo me iba a poder ayudar a mí mismo. Pero me di cuenta con los ataques de ira, con descargarme con las demás personas, no era el camino y dije ya, pues vamos a intentarlo. Y ahí me di cuenta que desahogarse con un profesional que básicamente él estudia los comportamientos de las personas, comportamientos neurológicos, él te puede dar más opciones más allá de tu mismo pensamiento. Los problemas de comunicación también impactan en el tiempo que se tarda los hombres en pedir ayuda, consultar y acceder a tratamientos, debido a un modelo de masculinidad que de a poco está cambiando. Yo diría que es muy importante que presten atención y sean capaces de reconocer que muchas veces necesitamos la ayuda de un otro y que no necesitamos esperar mucho tiempo para pedir ayuda, sino que más bien en la medida en que lo hagamos lo más temprano posible, el pronóstico va a ser mucho mejor. El cambio en la sociedad pareciera estar ocurriendo, pero es un proceso largo y queda mucho por avanzar. Para la construcción de nuevas formas de vivir la masculinidad y la relación con las emociones, es clave visibilizar el tema, conocer historias y conversar entre pares. Lo que hago es buscar distracciones. O sea, a mí me gusta jugar a la pelota, me gusta jugar videojuegos, entonces me distraigo un poco y después pienso con más calma mis problemas y le busco una solución con calma. Cuéntale a alguien de confianza que tú sepas que va a estar para ti y desahógate con esa persona, porque si uno se guarda esas cosas al fin y en el futuro lo único que te vaya a conseguir es hacerte mal a ti mismo y quizás también a las demás personas con las que uno trate. Trato de calmarme, contar hasta 100 si es posible y seguir adelante y que no me deje llevar por la rabia, por la ira que hace pésimo. Pequeñas acciones que contribuyen a cambiar la forma en que se entiende la masculinidad y cómo ella se relaciona con el mundo emocional. Una transformación que tiene como objetivo final que todos puedan expresarse libremente, sentirse mejor y cuidar su salud mental. A lo largo de nuestro programa hemos tenido distintas conversaciones sobre la relevancia de la autoestima, de, por supuesto, quererse, aceptarse, pero sobre todo de conocerse, ¿no? Parece difícil hacer todo lo anterior si no partimos por este principio. ¿Cómo influye este proceso completo en el desarrollo y en la sensación de tener una buena salud mental? ¿Cómo podemos construir una relación sana con nosotros mismos que muchas veces nos relacionamos de la manera más tóxica con nosotros? Para hablar de este tipo de temas y más, estamos hoy con la psicóloga especializada en relaciones de pareja, Elizabeth Clapés, que además es autora de los libros Querida Yo y Hasta que te caigas bien. ¿Cómo estás, Elizabeth? Muchas gracias por estar con nosotros. Hola, encantada de estar aquí. Yo hacía una síntesis que probablemente está mal, pero me encantaría que tú nos ayudaras a mirar cuál es un poco el paso a paso para llegar a una sensación de amistad con uno mismo, ¿no? Yo creo que, como defiendo muchísimo en el libro Hasta que te caigas bien, que es el libro que he publicado este año, lo principal es conocerse, es saber cómo eres, de dónde viene cómo eres y lo que necesita una persona como tú en función de cómo eres. El proceso de conocimiento de uno mismo no es un proceso fácil y demanda de alguna manera la posibilidad de vulnerabilizarse, ¿no? Frente a las ideas que uno tiene de sí mismo, a encontrar nuevas grietas. ¿Qué es lo que tú le dices tal vez a tus mismos consultantes o pacientes respecto de por qué es importante emprender este camino a la montaña del Señor de los Anillos, ¿no? Sobre todo por el tema de que si no te conoces, si no trabajas el autoconocimiento, es muy difícil que cuando te pasen cosas que te hagan sentir mal o cosas que te hagan reaccionar de una manera que quizá
no te hace sentir orgullosa, orgulloso de cómo estás reaccionando, o cuando te enfades por cosas que quizá no, pues saltas a la defensiva, estás más sensible, estás más, con más facilidad para ofenderte, pues si no te conoces nunca vas a saber de dónde viene esto y como consecuencia no vas a poder mejorarlo. Autoconocerse también es una herramienta para ser mejores personas nosotros, porque al final estamos en constante aprendizaje de esto. Igual, habemos muchas personas que estamos siempre muy dispuestas a conocernos, ¿no? Y a trabajarnos y tenemos menos barreras de entrada, en parte porque también nos cuestionamos mucho, pero existe otro tipo de personas y muchas veces las personas con una personalidad más narcisista a las que esto les suena horrible, a una película de terror que no necesitan. ¿Para esas personas también existe un camino de entrada a esta ruta que tú propones? Yo creo que a día de hoy sí que es verdad que la palabra narcisista se está utilizando mucho y habría que ver también a qué estamos llamando narcisista, ¿no? Porque en psicología narcisista tiene una definición que creo que dista bastante de cómo la empleamos nosotros en nuestro día a día, pero sí que es verdad que creo que todo el mundo tiene que tener al menos la oportunidad de poder trabajar en sí mismo, que no debemos limitar a nadie y decirle no, tú no. Porque mira, porque tú, porque no, porque me caes mal, ¿no? Entonces, creo que, bueno, hay personas malas, existen, no es ninguna novedad y en psicología en psicología y en general en la vida nos empeñamos muchísimo en poner etiquetas de decir, no, es que tiene un problema, no, es que es un narcisista, no, es que es un psicópata narcisista. Bueno, pues quizás simplemente es malo y ya está, y no hace falta darle más vueltas. Pero no voy a ser yo quien ponga límites a alguien y le diga, no, mira, tú no puedes trabajar en ti mismo porque yo he decidido que no. Me encantaría que nos ayudaras a comprender mejor cuál es el camino hacia una autoestima más sana y en particular cómo logramos caernos bien. Yo creo que caernos bien y lograr una buena autoestima empieza por, como comento en el libro, primero conocerse, entender tu pasado, entender de dónde vienes, qué educación has recibido, qué patrones has aprendido de tus papás o de las personas con las que te hayas criado. Y después, una vez entendida tu forma de ser, de reaccionar, de relacionarte, de querer, ¿no? Un poquito, una vez entendida tu persona, empiezas a trabajar en ser alguien de quien tú te puedas sentir orgulloso. Y esto es algo que digo muchísimo en el libro, ¿no? De hasta que te caigas bien, que precisamente te tienes que caer bien. Esto es una forma como más comercial de decirlo, el te tienes que caer bien, pero realmente a lo que me refiero sobre todo en el libro es a actuar de manera que tú te sientas orgullosa de quién eres. No que vivas constantemente arrepintiéndote de lo que hiciste ayer, sino que digas, mira, estoy orgullosa de cómo he actuado, estoy orgullosa de la persona en la que me he convertido, estoy orgullosa de los límites que pongo a mi entorno, de cómo me relaciono, de cómo expreso cuando algo me molesta, de cómo me expreso en la tristeza, ¿no? Quiero decir, es importante estar orgulloso de uno mismo y no solo de las personas que nos rodean. Totalmente. ¿Y cuál has visto tú que es la relación? Porque muchas veces la manera poco asertiva de reaccionar, nuestra manera a veces agresiva, a veces violenta, a veces pasivo-agresiva, de contestar en una situación difícil de conflicto con otro, finalmente, efectivamente nos da vergüenza después. En el momento nos sale como algo muy natural y muy propio, pero ¿cuánto de eso está anclado en el dolor o en el trauma o simplemente en el aprendizaje errático? ¿Cómo ha sido tu experiencia en ese sentido? Yo generalmente lo que veo en personas a las que acompañamos en el equipo de psicólogas que coordino es que las personas que acostumbran a reaccionar más a la defensiva son personas que se han acostumbrado, por una parte, hay personas que se han acostumbrado a reaccionar así porque han estado en peligro durante mucho tiempo de su vida, por lo tanto su cuerpo está como a la defensiva porque en muchas ocasiones ha necesitado estarlo para poder defenderse de lo de fuera, entonces tiene una respuesta como adaptativa al medio, pero fuera de tiempo, porque obviamente eso ya ha pasado, entonces ya no sirve, pero sin embargo siguen reaccionando de esta manera porque lo han aprendido así y porque siguen alerta, ¿no? Y por otro lado también he visto bastante personas que reaccionan a la defensiva porque tienen muchísima ira, muchísima rabia contenida que no han podido canalizar, que no han podido gestionar porque han sufrido muchísimo y como que no han tenido herramientas para canalizarla hacia otro lado, entonces a la mínima que tienen como, no voy a decir la oportunidad, pero como la posibilidad de sacarla, en lugar de sacarla en pequeñas dosis, sale en modo avalancha, ¿no? ¿Y cómo crees que es en nuestra sociedad moderna en términos de permitirnos sacar las cosas en bocados y no en avalanchas?
¿Cómo? Perdona, no entiendo la pregunta. La sociedad moderna, la vida, la cultura, la manera en la que nos desenvolvemos, ¿tú crees que da o no da espacio para que nosotros podamos sacar nuestras emociones en bocados y no en avalanchas? Bueno, al final la sociedad creo que castiga muchísimo todo lo que tiene que ver con la expresión emocional, por lo tanto, obviamente una avalancha, no, o sea, una explosión emocional, ¿no? No es bienvenido, pero como siempre es verdad que, sobre todo a los hombres, lo que es la expresión emocional no se les ha permitido, entonces es normal que acumulen hasta que exploten. Y con las mujeres lo que ha pasado también es que se nos ha acostumbrado más a ser sumisas, a sonreír y a callar, entonces también es frecuente pues que vayamos acumulando, vayamos callando y algún día reventemos. Entonces, ¿está bien visto a esta última reventada como esta avalancha más fuerte? No, no está bien vista, porque tampoco está bien visto nada que tenga que ver con el expresar. De hecho, en esta sociedad se nos educa un poquito no, bastante todo, se nos educa para estudiar, ser personas de provecho a nivel laboral, generar dinero, vivir y punto. Pero tú no, cuando alguien se da de baja enseguida lo estamos mirando como que se está dando de baja del trabajo porque es un vago, y más si el motivo es depresión ya ni te cuento, ¿no? Entonces tampoco es que estemos validando que las personas somos algo más allá que seres productivos que generan dinero, que se reproducen y tienen hijos. Hasta ahora ha estado bastante invisibilizado. De hecho, nuestros abuelos, si han tenido depresión, nadie se ha enterado. Nuestros abuelos, si han tenido problemas en la pareja, nadie se ha enterado, porque no se había normalizado hasta ahora el hablar de que el ser humano no es una máquina, de que sufre. Entonces, no está bien visto, pero como no está bien visto nada en este sentido. ¿Crees que eso está cambiando, Elizabeth? ¿Y ves en ese sentido el presente y el futuro con un poco más de esperanza cuando miramos sobre todo en retrospectiva la historia de nuestros abuelos y la que nos está tocando a nosotros? Sí, yo creo que sí. De hecho, creo que en redes sociales se ha hecho una campaña maravillosa para visibilizar todo esto, la salud mental. De hecho, yo empecé de esta manera en redes sociales, ¿no? Con Instagram, que es mi psicóloga, tal cual. Y yo empecé aquí visibilizando todo este tema de la salud mental y que, bueno, que todos sentimos y sorprendentemente cuando yo estoy exponiendo, pues... situaciones a las que yo me he visto, estoy exponiendo situaciones a las que yo me he visto expuesta o a las que pacientes míos han visto expuestos, casualmente muchísima gente se siente identificada. Esto es un mensaje que yo recibo con mucha frecuencia. Es que le pones palabras a lo que siento. Pues precisamente es por eso, porque en redes sociales se está haciendo una campaña maravillosa a favor de la salud mental, que también las redes sociales tienen su cara B, ¿no? Y tienen una parte mala, pero yo siempre trato de mirar la parte buena de las redes sociales, que nos han dado muchísimo, y a día de hoy con la salud mental están haciendo un trabajazo. Me encanta lo que tú comentas. A nosotros nos pasa lo mismo con nuestro programa, que realmente nos agradece mucho ponerle palabras, ayudarles incluso a veces a encontrar un diagnóstico que no habían encontrado por años, simplemente por hablar del tema, ¿no? Y desde ese punto de vista me encantaría saber, de todo lo que has compartido tú a través de tus redes, ¿cuáles han sido los grandes hallazgos de cosas que estaban demasiado ocultas y que necesitan salir, o cosas que la gente valora mucho como una herramienta de salud mental? Uh-huh. Las relaciones, claro, yo también hemos de tener en cuenta que estoy muy familiarizada con todo lo que son las relaciones de pareja y la sexualidad, entonces quizá pues está sesgada mi opinión porque va más por este lado. He encontrado mucho de relaciones de maltrato o relaciones en las que la víctima pensaba que era la culpable de lo que estaba sucediendo y estaba sufriendo tipos de manipulación como gaslighting, estaban sufriendo pues también la ley del hielo, otras que ahora no se me viene a la cabeza, ¿no? Pero muchos tipos de manipulación y maltrato psicológico e incluso físico. Y al hablar de esto en voz alta ha habido gente que me ha dicho, ostras, es que de hecho hoy justo he atendido a un paciente que me decía, vengo aquí porque vi un vídeo tuyo y es exactamente lo que me ha pasado con mi ex. Entonces, pues muchas situaciones que hemos normalizado en la pareja, pero que realmente son maltrato, y luego cuando vemos a alguien de fuera ponerles nombre y además identificarlas como algo dañino, como algo que es maltrato, es como que nos sentimos muy aliviados, y eso es lo que más he visto, pero como te digo, porque yo hablo siempre de relaciones de pareja, entonces es muy, pues es que estoy sesgada, ¿no? Pero bueno, hablo de relaciones de pareja, autoestima, sexualidad y demás, pero bueno, un poquito de la mano de eso, ¿no? Cosas que hemos normalizado que no son tan normales en la pareja, sobre todo.
Desde el punto de vista de la sexualidad es algo que por distintas razones siempre queda un poco guardado y oculto. ¿Qué señales o qué alertas deberíamos estar observando en nuestra vida y en nuestro mundo sexual como señales de que estamos metidos en algo que no va bien o que no es sano para nosotros? Yo creo que, bueno, el deseo sexual, por ejemplo, fluctúa muchísimo a lo largo de la vida y de las situaciones vitales, y es normal tener más deseo sexual en unas épocas y menos deseo sexual en otras, pero sí que creo que es interesante prestar atención cuando perdemos ese deseo sexual y el preguntarnos, aunque sea con pareja o a solas, ¿no? Con la masturbación, el preguntarnos qué está pasando en mi vida para que yo tenga menos ganas de tener relaciones, qué está pasando para que yo no tenga ganas de, con mi pareja, tener relaciones sexuales. Pues quizá hemos caído en la rutina, en monotonía, quizá ha habido algo de mi pareja que no me guste, quizá me siento insegura, quizá, bueno, hay un montón de cosas, ¿no? Entonces, creo que prestar atención al deseo sexual, sobre todo a los cambios en el deseo sexual, porque claro, si yo tengo un deseo sexual bajito, pues significa quizá, lo tengo desde siempre, pues quizá no soy tan activa, ¿no? Y bueno, quizá puedo trabajar mi sexualidad y serlo más, pero quizás que yo no soy activa. Entonces hay que prestar atención, más que el compararte con tus amigas y el ver cuánto te dicen tus amigas que tienen relaciones sexuales o la calidad de sus relaciones sexuales, mirar para adentro tú y ver tus propios cambios en tu sexualidad, en tu deseo. Ahora, desde el punto de vista práctico y volviendo un poco al marco de la autoestima, ¿hay algo que tú puedas recomendar, casi como un abdominal para la autoestima, que podamos nosotros empezar a ejercitar si queremos iniciar este camino de conocernos y valorarnos? Yo diría que el poner límites a las personas que nos rodean, porque no hay nada que haga más daño en autoestima que estar permitiendo constantemente que los demás te la chafen, o sea, que te la aplasten, que te pisen. Y yo creo que empezar a que construir una buena autoestima empieza por poner límites y decir hasta aquí. Porque cuando no decimos hasta aquí y permitimos que los demás sobrepasen nuestros límites, aprovechen de nosotros, nos hagan daño y nosotros lo perdonemos, eso daña nuestra autoestima, es un golpe directo a nuestra autoestima. Sin embargo, cuando recordamos aquella vez que le dijimos a alguien, oye, mira, yo esto no te lo voy a pasar por alto, ahí tienes la puerta, vete, como que lo recordamos con muchísimo más orgullo de de la decisión que tomamos en aquel momento. Por eso creo que es fundamental el poner límites al entorno. Elizabeth, te quiero agradecer por esta conversación. Me quedé con muchas preguntas, sobre todo en el ámbito sexual, que tiene tantos bemoles y que además ahora la ciencia ha dado tantas herramientas para comprender los ciclos hormonales y el impacto que eso tiene en la libido en el caso de las mujeres y cómo eso se relaciona con la conversación de pareja, que es una conversación muy frecuente, pero muy oculta. Así que te vamos a invitar a otro programa de Sanamente y muchas gracias por estar ahora con nosotros. Gracias. Ha sido un placer. Hasta luego. Bueno, este programa ha sido una visita por distintos lugares que no conocemos mucho, como por ejemplo el del amor a nosotros mismos. Y por lo mismo, todos estos pequeñas herramientas, tips, datos y consejos nos ayudan a avanzar en una materia para la que nadie nos educa, pero en la que todos necesitamos avanzar. Vamos a una pausa y volvemos con más. Las autolesiones son una realidad de la que poco se habla, pero lamentablemente es muy frecuente y quienes la viven y luchan contra ellas tienen muy pocas herramientas justamente por lo oculta que es esta realidad. Si queremos saber más sobre este tema y sobre todo cómo podemos reaccionar frente a las autolesiones si alguien cercano las está cometiendo o uno mismo está teniendo esa pulsión, es que quisimos hablar con Germán Morales, psicólogo y académico de la Universidad Católica, en la siguiente cápsula. Las autolesiones también, si tú la buscas en la literatura, se definen como autocortes, también figuran como autoinjurias, pero es importante diferenciar que en general se los apellida como autolesiones no suicidas para diferenciarlo de aquellas autolesiones que tienen como objetivo hacer un intento destructivo con la propia vida.
el autocorte en sí mismo no tiene ese objetivo, pero porcentualmente también hay a veces un riesgo importante de suicidio en esas personas por el manejo de la angustia, pero no hay una relación tan lineal. Y lo otro es que tiende a darse más en segmentos juveniles, ¿no? En adolescentes y en jóvenes o adultos jóvenes. Es más infrecuente en la adultez media o en la tercera edad. El autocorte es un síntoma y es un aviso, digamos, de un nivel de angustia intolerable. Entonces eso requiere de un nivel de apoyo de los cercanos. Y ahí es importante que los adultos y las adultas puedan estar presentes y disponibles y que no los o las angustie la angustia del otro y traten de aplacarlo, como no hablar o solamente tratar de calmar a un chico, una chica o a un joven, una joven, sino de preguntarle desde cuándo le surge esto, que cómo se siente, más que cuestionar cómo se te ocurre hacer esto, o más que decir no hablemos más de esto, esto no se puede volver a hacer. Porque hacer ese tipo de cosas va a cerrar el discurso de la persona para expresar, digamos, toda la intensidad emocional que está tras eso. Más que estar atento a descubrir o a mirar si su hijo o su hija se corta o no, es atento a cómo está emocionalmente. Entonces, si la persona está muy retirada, si no habla, si se ha ido alejando como de su circuito de pares más habituales, ¿no? O si hay objetivamente elementos que pudieran generarle ansiedad a cualquier persona y esa persona parece no manifestarlo, o a veces también hay conductas que son un poco rabiosas cuando se le pregunta, entonces la persona se cierra. Entonces a ese tipo de señales habría que estar atento. Pero el telón de fondo de la angustia es como lo más relevante y por eso que tanto la psicoterapia como las estrategias preventivas apuntan a poder contener, digamos, apoyar y que exista lo que se tiende a llamar un otro disponible, ¿no? Una persona que esté disponible para escuchar, contener y darse el tiempo y que tome esto con calma. Llega nuestro punto de encuentro donde compartimos algunas ideas, datos, lo que sea que nos haga sentir mejor. Un estudio publicado por la revista Scientific Reports arrojó que observar pájaros, incluso escuchar el sonido que hacen al cantar, puede impactar positivamente el estado de ánimo de las personas. En la investigación realizada por expertos en psiquiatría del King's College of London, se incluyeron personas en particular que tenían algún tipo de enfermedad de salud mental, a quienes se les pidió si podían ver u oír pájaros 3 veces al día, seguido de preguntas sobre bienestar. Así se concluyó que el acto de escuchar o observar las aves mejoró la sensación de bienestar entre los participantes de este estudio con diagnósticos de condiciones de salud mental. Yo soy una de esas personas que le encantaría aprender a meditar porque me he informado, sé que hace estupendo, pero no lo logro. Para gente como nosotros existe una nueva aplicación que se llama Balance. Esta aplicación entrega una experiencia de meditación personalizada y guiada que ayuda a que las personas puedan mejorar, en el fondo, todas las cosas que sabemos que la meditación mejora: el estrés, el sueño, la concentración, el estado de ánimo, incluso que les ayude a recablear su cerebro. La aplicación se preocupa de encontrar una manera de adaptarse a nosotros a través de preguntas diarias sobre la experiencia en la meditación, pero también cómo estamos cada día, ¿no? Que eso hace toda la diferencia y dificulta o no la capacidad de meditar. Así se enfocan en lo que cada uno necesita y no tiene una regla pareja para todo el mundo porque todos somos distintos. De esta manera uno puede ir adquiriendo herramientas de meditación que le funcionen y esta aplicación va a estar disponible. Está disponible en App Store y Google Play. Como muchos saben, parte de nuestros propósitos es acercar la conversación de salud mental a la población. Por eso sellamos un acuerdo junto a la Asociación Chilena de Municipalidades para entregar el contenido de Sanamente y que esté a disposición de los centros de salud primaria de los municipios del país.
para que, por ejemplo, sean exhibidos en sus distintas salas de espera o puedan ser utilizados por funcionarios a través de un código QR, el que justamente estamos mostrando ahora en pantalla y al que también pueden acceder todos ustedes desde su casa pinchando en la página y poder tener todas las herramientas que entregamos, técnicas, conocimientos, pero por separado y todas juntas para que, por ejemplo, compartan una entrevista o una cápsula con alguien que ustedes sientan que lo puede necesitar. Ahora nos vamos a la calle porque las personas por separado siempre buscamos una manera de sentirnos mejores, un movimiento. Así que, ¿cómo lo hacen? Quisimos salir esta vez a escucharlos. Yo generalmente trato de dedicarme tiempo a mí, a cuidarme a mí, no sé, mi pelo, mi cara. Trato de salir a comer sola, quizás a caminar, como para poder sacar el estrés que tengo en el momento y olvidarme un poco de eso. Me siento más liviana, me siento más tranquila y me doy cuenta de que en realidad ese movimiento de estrés es como pasajero, que se puede pasar de un momento a otro. Si en algún momento se siente muy estresado, pare al tiro porque no va a poder seguir funcionando dentro de, no sé, algún estudio o algo, porque dentro de una cabeza llena de cosas no le va a caber más información. Entonces eso, priorizarse siempre primero a ellos y después todo lo que tenga que ser de tareas, estudios, lo que sea. El trastorno obsesivo-compulsivo también es conocido como TOC y se caracteriza porque existe un patrón de pensamientos o miedos que no son deseados por las personas, obsesiones que provocan algunos comportamientos repetitivos en ellas, y pese a que cada día tiene más relevancia y que ahora podemos hablarlo de manera muy pública, no sé si ustedes recuerdan cuando el mismo presidente Gabriel Boric habló de este trastorno en plena campaña presidencial, aún así todavía queda mucho por avanzar. No existen cifras actualizadas sobre cuántas personas realmente viven con este tipo de trastorno y para eso se está desarrollando un estudio dedicado a la población latina e hispanoamericana que se llama Latino. ¿Cómo podemos identificar algunos de estos factores que contribuyen al desarrollo de este trastorno? Hoy estamos con Eric Storch, investigador principal y líder de la iniciativa Latino. Gracias por estar aquí. Es un placer y un honor, gracias. Antes de comenzar estaba tratando de obtener algunas ideas de tu investigación y estoy realmente interesada. ¿Por qué necesitamos una iniciativa latina para estudiar este tipo de trastornos? ¿Somos especiales en términos del trastorno los latinos? Bueno, creo que podemos estar de acuerdo en que la cultura latina es increíblemente especial. Puede que no sea especial respecto a ser diferente con el TOC. En cambio, lo que creo que necesitamos es entender cómo surge el TOC al recopilar una muestra diversa de personas tanto de Europa como de América Latina, África y Asia. Y esta es una iniciativa importante, un paso importante en esa dirección. ¿Han encontrado algunas pistas o ideas en la genética que nos puedan ayudar a tratar de una manera diferente o mejor este tipo de trastornos u otros trastornos mentales para latinos? Sí, y esa es exactamente nuestra esperanza. Lo que hemos visto en diferentes trastornos, además del TOC, por ejemplo, el autismo, es que podemos comprender diferentes factores genéticos que pueden ayudar con el diagnóstico o pueden ayudar a guiar el tratamiento. También nos embarcamos y comenzamos a comprender que ciertos medicamentos pueden ser útiles para personas con cierta composición genética, pero el problema es que el 95% de nuestras muestras son individuos de ascendencia europea, por lo que este modelo que tenemos solo es predictivo para personas con ascendencia europea, a menos que hagamos algo diferente, que es, por ejemplo, observar personas de América Latina, África y Asia, para tener mejores modelos y entender quiénes desarrollan estos problemas y cómo podemos ayudarlos.
¿Y cómo funciona la cultura aquí? Porque ahora sabemos que genética y cultura están vinculadas y definitivamente tienen una relación que se influye mutuamente. Entonces, ¿cuál es la importancia de la cultura en el tratamiento de este tipo de trastornos? Es enorme. Y eso es lo que creo que es tan hermoso sobre este proyecto. Somos patrocinadores de los Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos para el estudio genético conductivo y vamos a hacer mucho más con este proyecto. Entonces, una de mis pasiones es esta idea de garantizar que todos tengan acceso a las intervenciones que sabemos que funcionan mejor. Pasé los últimos 20 años en los Estados Unidos trabajando exactamente en esta iniciativa y si tienes TOC, puedes obtener atención adecuada en un periodo de tiempo relativamente corto, independientemente de cuánto dinero tengas en tu cuenta bancaria. Es como un sueño, ¿no? Es un sueño, pero si no sueñas en grande, nunca lo lograrás. Avanzamos mucho, no estamos ahí, pero hay mucho progreso. Hay mucho más por hacer en América Latina, en todos los países, en términos de reconocimiento, reducción del estigma y asegurarnos de que nuestros proveedores que estamos capacitando, que son brillantes y tienen un gran corazón, sepan exactamente qué intervenciones son efectivas para ayudar a aquellos con TOC. Ahora, ¿qué tipo de señales podemos identificar? Porque este es un trastorno que aparece cuando uno crece, cuando uno es mayor. Y eso es algo complicado porque la vida se vuelve además más difícil cada vez que envejecemos. La población latina, de hecho, en lugares como Estados Unidos, vive entornos muy estresantes. El estrés, por ejemplo, ayuda a desarrollar o desencadenar este tipo de trastorno. ¿Y cómo podemos saber si realmente estamos en una situación de este tipo que tenemos que mirar? Grandes puntos. Primero lo sabes, el TOC tiende a responder durante la infancia, en alrededor de 50 a 60% de las personas. Con el tiempo empeora y lo peor es que se convierte en una curva como esta, si no haces nada. En segundo lugar, el estrés lo empeora. Por lo tanto, puede ser real en relación con lo que causa o en relación con lo mal que se vuelve con el tiempo. Y luego, en tercer lugar, la forma en que se presenta es realmente diferente. Creemos que hay 4 personajes principales de TOC, 2 de las que la gente sabe mucho, que son cosas como la contaminación, los gérmenes, la limpieza. En la pandemia esto debió generar un super pic. Totalmente. Y vimos que ese aumento para las personas que ya lo tienen empeoró aún más. Pero también vimos estas otras presentaciones. Así que 2 son muy comunes, pero de los que la gente no habla son estos pensamientos no deseados, molestos e intrusivos sobre cosas como podría matar a alguien, podría tocar inapropiadamente a alguien sexualmente, podría ofender a Dios e ir al infierno por cosas literalmente pequeñas que a Dios no podrían importarle menos. Pero este tipo de síntomas son realmente molestos y le suceden tanto a niños como a adultos. Y, a menudo, realmente tienen mucho estigma donde las personas se avergüenzan de ellos a pesar de que no quieren hacer nada de esto. Y son la última persona en el mundo que alguna vez haría una de estas cosas. ¿Y este trastorno está necesariamente relacionado con el trauma? Gran pregunta. Por lo general no, pero a veces puede ser. En mayor parte es algo que se desarrolla con el tiempo. Pensamos parcialmente debido a la genética, también pensamos por la forma en que funciona el cerebro. Si imaginas que el cerebro es casi como una placa de seguridad de un computador donde ciertos servicios se disparan demasiado fuerte. Esas son algunas de las explicaciones de por qué surge el TOC. ¿Y cómo puedes...? Algunas de las cosas que dijiste son un pensamiento típico de alguien con ansiedad. ¿Cómo sabemos si tenemos más bien un alto nivel de ansiedad o estamos en una condición de trastorno obsesivo compulsivo? Creo que hay 2 cosas que son ciencia para mí. Una es cuando realmente te molesta y te sucede mucho. Te molesta cuando sucede. La otra es que cause alguna forma de incapacidad. El otro día vi una madre que tenía miedo a estrangular a su hijo. No quería hacerlo y estaba muy molesta.
Entonces ella tiene esa angustia, pero también se mantiene alejada de su hijo y solo está cerca de él cuando tiene a su pareja presente. Entonces, esos son dos signos, angustia e incapacidad, de que realmente necesita ir y ver a un proveedor de salud mental. ¿Y cómo tratamos este desorden? Esto es algo que sabemos, pero debemos hacerlo mejor para compartirlo en todo el mundo. Hay dos tratamientos muy efectivos, tratamientos extremadamente efectivos. El tratamiento más efectivo que tenemos es un tipo de psicoterapia que llamamos terapia cognitiva del comportamiento, con exposición y prevención de respuesta. Un segundo tratamiento muy eficaz. Con esa terapia lo que aprendieron es cómo funciona. Así en el fondo pueden cortar el desarrollo en el medio de su desarrollo. Ayúdanos un poco a entender cómo es el tratamiento. Perfecto. Lo que amo de esta terapia es que es muy intuitiva. Si me hubieras entrevistado hace 20 años, tendría la cabeza llena de cabello. Me vería menos como mi padre, pero habría estado muy nervioso. 20 años más adelante, llegué aquí. Realmente no sé lo que vamos a hacer, qué preguntas me harás, y no estoy nervioso en absoluto. ¿Por qué? Porque he hecho estas cosas una y otra vez. Para practicar. Es practicar enfrentar tus miedos sin escapar de ellos. Y conocer tus miedos primero. Conocer tus miedos, enfrentarlos, aprender que puedes hacerlo aunque no salga de manera perfecta. El mundo no se acabará. Mi familia me seguirá amando, aún tendré un empleo. Quizás a ti no te agrade mucho, pero esa es la corte para todo eso. Lo que queremos hacer con este tipo de tratamiento es que la gente entienda sus miedos, los confronte pero no involucrándose y evitando comportamientos de seguridad que los hagan sentir mejor muy rápidamente. Pero no en un largo periodo. ¿Y cuál es la segunda? La segunda incluye medicamentos. Ahora, el pro de los medicamentos que son los antidepresivos es que están bastante disponibles. En contra, es que a veces tienen efectos secundarios y por lo general no funcionan completamente. La gente todavía tiene algunos síntomas. En los casos más severos queremos hacer ambas cosas, pero en casos más moderados nos gustaría comenzar con una terapia. Pero el desafío con una terapia es que no está disponible como necesitamos en Chile u otros países de América Latina o los Estados Unidos también. ¿Este trastorno en población latina es más frecuente en hombres o en mujeres? Ocurre casi lo mismo en promedio, pero hay un par de momentos diferentes. Entonces, los hombres pueden recibirlo un poco antes, lo que puede ser porque ocurre con cosas como el autismo o el síndrome de Tourette. Pero las mujeres suelen ponerse al día más tarde, especialmente después del nacimiento de su primer hijo. Todo se resuelve. Alrededor del 6% de las madres primerizas desarrollan TOC. ¿Y cómo podemos separar el efecto de la pandemia en nuestra vida de la idea de estar preocupados por virus o microorganismos, por ejemplo? Creo que se remonta a ese tema de incapacidad y angustia. Entonces, creo que muchos de nosotros que usamos más desinfectante para manos o usamos una máscara en algunos casos. No, pero me refiero a que ahora realmente hay muchas personas que viven con esta situación. Creo que cuando se vuelve una incapacidad interponiéndose en nuestras vidas, ahí es cuando tienes que decir, esto es más que la pandemia. Yo siempre pienso en diferentes casos. He visto una persona exactamente como la describiste, donde usan alcohol gel y sus manos estaban secas y tenían pequeños cortes. Es el mejor ejemplo de sobrepasar el límite de un comportamiento normal. Muchas gracias por la conversación. Espero que encuentres nueva información que nos ayuden a sentirnos mejor. Somos una gran población, la población latina, así que mucha gente puede tener beneficios de tu investigación. Gracias por tenerme. Hemos dado harto espacio aquí en Sanamente para poder comprender mejor a qué nos referimos cuando hablamos de apego, y ya conocemos un par de tipos de apego, pero no hemos hablado del apego desorganizado. ¿Qué es? ¿Cómo puedo saber yo si tengo apego desorganizado? Veámoslo en la siguiente cápsula.
¿Alguna vez has sentido que tus relaciones parecen una montaña rusa de emociones? ¿Que experiencias traumáticas vividas en la infancia se hacen presente una y otra vez? Podrías estar experimentando apego desorganizado. Este tipo de apego muestra elementos ansiosos y evitativos y se caracteriza por una dificultad grave para establecer relaciones afectivas sanas. Se origina en la infancia, cuando tus cuidadores, los responsables de entregarte amor y contención, se comportaron de manera maltratante o no te dieron suficiente apoyo y contención frente a situaciones adversas. Esa forma de relacionarse confunde tu cerebro, porque quienes deberían entregarte seguridad y estabilidad son los mismos que te provocan dolor, generando un vaivén de emociones en tus relaciones de adulto. Sientes distancia y cercanía a la vez en tus vínculos, y a veces no hay conexión entre lo que haces y sientes, o temes a que te dañen y no respeten tus límites. Esto podría explicarse por el apego desorganizado. Por eso, es importante buscar ayuda profesional, aprender a regular tus emociones, trabajar en el autoconocimiento y ser amable contigo mismo. Puede ser un proceso largo y desafiante, pero con la ayuda necesaria podrás construir relaciones más seguras y satisfactorias. Termina Sanamente, pero como siempre queremos dejarles una recomendación para gestionar su bienestar. Esta vez se trata de la Fundación Todo Mejora, donde se apoya a niños, adolescentes y jóvenes que viven experiencias de violencia por su orientación sexual. La Fundación tiene una línea de ayuda gratuita que brinda contención y apoyo emocional a la que pueden acceder en www.todomejora.org. Y además les queremos recomendar un live que pueden encontrar en el perfil de CNN Chile en Instagram, donde pudimos conversar con el psicólogo especialista Juan Cristóbal Concha sobre justamente los desafíos pendientes que tenemos para poder ser una sociedad más amistosa y más amigable para las personas de LGBTIQA+. Y repasamos otras herramientas que nos permiten fortalecer también la comunidad. Nosotros nos encontramos en el próximo capítulo de Sanamente y les deseamos calma, paciencia y felicidad en la medida de lo posible, porque efectivamente todo puede mejorar. Nos vemos. Sanamente es una coproducción de CNN Chile con Fundaciones Rasmus y Grupo K.